Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Bienvenidos a los 4 mundos, 4 regiones: costa, sierra, Amazonía y Galápagos. Atrévete a experimentar esta nueva travesía. Junto a la carrera de turismo y Nunarrig, vive la historia que quieres contar. Viajar es impredecible y la sed de un viaje un síntoma neto de inteligencia. Enrique Ponce. Nuestro día comenzará con un exquisito desayuno en la casa del suizo, que se encuentra ubicado a orillas del río Napo. Aquí disfrutaremos de un buffet donde elegiremos qué alimentos servirnos de entre más de 25 manjares. Después de disfrutar de estos manjares, realizaremos el respectivo check-out para dirigirnos a nuestra primera parada, el Bioparque Yanacocha, tomando la vía E436 y la vía E45, conocida como la troncal amazónica. Durante el camino se puede observar el río Anzo, el cual se encuentra en el cantón Pastaza, en donde se da la actividad deportiva del rafting, que por el pasar del tiempo se ha convertido en una de las actividades de aventura de mucho gusto para ecuatorianos como para extranjeros. Después de un tiempo llegamos a la provincia de Pastaza. Recibe este nombre por el río Pastaza, un río navegable hasta su desembocadura en el río Amazonas, que le separa de la provincia de Morona Santiago, en la provincia más grande del Ecuador, la más rica de biodiversidad. Es una provincia rica a nivel cultural, ya que 7 nacionales indígenas habitan junto con la población civil común. Su capital es la ciudad de Puyo. La palabra Puyo proviene del vocablo quichua, puyú, que traducido al español significa nublado, neblina. Se cree que anteriormente, a la época de la colonización, los indígenas llamaban al río que pasaba por la ciudad del río Puyo, que quería decir río nublado, debido a que a este lugar la presencia de la neblina era abundante y frecuente. De ahí viene el nombre del río. Se toma el sustantivo Puyú y se le dio el nombre a la ciudad. Hasta en el año de 1930 se llamaba Puyú. Pero luego, poco a poco, los mestizos colonos fueron definiéndose como Puyo. Su desarrollo económico se basa en el turismo, donde sus atractivos turísticos son Santa Clara, la Cascada Olavida, el Parque Nacional Yanganates, Parque Nacional Yasuní y entre otros atractivos, siendo así que llegaremos a nuestro primer atractivo, el Bioparque Yanacocha. El Bioparque y Centro de Rescate Yanacocha se encuentra ubicado en la parroquia de Puyo, en el barrio de Las Américas. Este bioparque viene desarrollando desde el año 2006 un trabajo importante en beneficio de la conservación de la flora y fauna en la provincia de Pastaza. Ellos reciben animales víctimas de tráfico ilegal, los cuales son decomisados por las autoridades ambientales en punto de control como mercados, plazas y hogares donde las personas lo tienen como mascotas o animales de compañía. En la actualidad, el Bioparque Yanacocha alberga a más de 200 especímenes, entre pequeños felinos, primates, guacamayos, tucanes, tortugas, caimanes y otras especies. Los mismos que se encuentran bajo el cuidado y atención de especialistas biológicos, veterinarios, voluntarios y trabajadores. Además de Yanacocha, el Centro de Rescate cuenta con la Reserva Ecológica Tamandúa, siendo el pilar fundamental para trabajos de investigación, rehabilitación y liberación de fauna silvestre amazónica. Aquí podremos realizar actividades de educación ambiental, así como observar los animales y las plantas silvestres del lugar, el mismo que se dedica fundamentalmente a la conservación directa de flora y fauna de la región amazónica,
albergando especies de gran importancia y en severo peligro de extinción, con 8 hectáreas de jardines y de bosque primarios y secundario, constituyéndose en el lugar especial en medio de la naturaleza. Yanacocha es un conjunto de proyectos agropecuarios y atractivos turísticos donde el hombre puede disfrutar el contacto con los animales y las plantas silvestres. Terminando el recorrido, nos encaminaremos hacia el respectivo bus para realizar un traslado de más de 10 minutos por la vía I-45 en dirección al restaurante bolquetero Carrus, donde disfrutaremos de un exquisito bolquetero. Este interesante plato integra ingredientes de las 3 grandes regiones del Ecuador, siendo uno de los menús más conocidos del Puyo. También es un plato oriundo de la Amazonía ecuatoriana. El origen del bolquetero se explica como un ceviche creado por los operadores de bolquetas durante la construcción de caminos en la Amazonía ecuatoriana. Debemos considerar que en ese tiempo no había maquinaria moderna, así que los obreros trabajaban a mano, trayendo el petróleo en los bolquetes. Es aquí que se inventa un plato nutritivo que ayude a los trabajadores a recuperar las fuerzas. El bolquetero tiene como ingredientes chifles, tostado, cebolla paiteña, atún de lata, tomates, chochos, aceite, limón, cilantro y sal. Para su elaboración tenemos el siguiente procedimiento. Empezamos así por la ensalada de cebolla, mezclando así con lo que es la cebolla paiteña con tomate picado en cuadritos, añadiendo el jugo de limón, sal, aceite y el cilantro. Lo mezclamos y estará listo la ensalada de cebollas. Para la decoración y presentación del plato se coloca el tostado. El chocho colocamos a su alrededor, los chifles enseguida y se pone la ensalada encima. Y como ingrediente principal y representativo del bolquetero, el atún se coloca al final, encima de todos los ingredientes. Lo importante de este valioso plato es que tiene una combinación de sabores únicos que convierte la simpleza en una verdadera exquisitez. Tanto pronto como terminemos nuestro delicioso almuerzo, iremos al Parque Etnobotánico Omaer. Este parque fue fundado en el año de 1993 por una señora Chouart y 2 francesas, la cual formaron la Fundación Omaer y compraron una parcela de 15 hectáreas en las afueras de la ciudad de Puyo para comenzar a sembrar las plantas más útiles para las culturas indígenas de la Amazonía. Ahora, casi 20 años después, las plantas han crecido y casi parece un bosque secundario. Es así que este parque fue uno de los primeros parques etnobotánicos en Latinoamérica. En cuanto a su significado, Omaere quiere decir naturaleza de la selva en idioma guaraní. Fue creado con el fin de salvaguardar especies de plantas importantes. Para las culturas amazónicas, el parque es eminentemente étnico y botánico. Por esta razón se encuentran a una gran cantidad de plantas nativas que han sido usadas por los indígenas de la jungla amazónica para curarse de sus dolencias. Desde tiempos remotos, este interés surgió debido a que un gran porcentaje de las medicinas tradicionales han sido efectivas para la curación de enfermedades complicadas como la malaria, dolores abdominales, musculares, etc. En este lugar se han levantado viviendas típicas, donde se imparten conocimientos de cómo los shuares y los guaraníes se relacionan con la naturaleza amazónica. Además, puede percibir la paz y tranquilidad. Ubicado en el barrio obrero de Puyo, siguiendo el sendero del paseo turístico del río Puyo. Dentro de este complejo, aquí visitaremos las chozas tradicionales, recorreremos los senderos en compañía de guías nativos y observaremos su flora. Y tendremos una breve explicación de sus costumbres y tradiciones.
Se podrá también conocer de manera clara y precisa las formas de la vida de las nacionalidades Shuar y Guarani. Después de este largo y hermoso recorrido, nos dirigiremos al Malecón Guayaco Puyo, ubicado en la calle Cotopaxi, barrio obrero, dentro de la ciudad de Puyo. Este es uno de los sitios con estilo moderno más visitados por miles de turistas, ya que aquí encontraremos un mirador que posee una vista espléndida de la ciudad y sus alrededores, llegándose a ver incluso en los días despejados los volcanes Sangay y Altar. De igual forma tenemos el monumento a las mujeres de las 7 nacionalidades, donde podrás tomar unas fotos de recuerdo con tus compañeros de viaje. De igual forma existen 7 culturas de los animales más representativos de la Amazonía. Cruzando el puente existen áreas para un día de campo, canchas deportivas, juegos infantiles, concha acústica, paseo turístico de los ríos Pambay y Puyo, locales comerciales y tramos en las que podremos escuchar el trinar de las aves y conocer gigantes árboles endémicos. Para culminar con el recorrido, nos encaminamos a la hostería Finca El Pigual. Esta hostería se encuentra en una zona ecológica, provista de una naturaleza exuberante. La entrada la realizaremos a través de un estupendo puente carrozable que une la hostería con la ciudad. Ya en las instalaciones disfrutaremos de senderos, jardines, bosques con numerosas plantas tropicales nativas y fauna silvestre, de un servicio de restaurante, piscina, sauna, turco, hidromasaje, cancha deportiva, juegos infantiles, salones para reuniones o eventos y un parque temático del Parque del Agua Dúa. El Parque de Bambú o de Guadúa es un proyecto privado de 33 hectáreas, es accesible a un lugar agradable y propicio para realizar caminatas por sus diferentes senderos. Disfruta de un ambiente natural y observa flora y fauna endémicas. Durante el recorrido podemos observar cultivos de especies de bambú utilizadas como materia prima para la construcción del puente de bambú de la hostería. El parque protege los bosques secundarios nativos existentes para que estos poco a poco se generen y se conviertan en la selva con mayor riqueza biológica. Después de este largo recorrido por el bosque de bambú, nos dirigiremos a nuestras cómodas habitaciones y regresaremos al restaurante de la hostería, y donde degustaremos nuestra sabrosa cena y finalmente haremos las actividades extracurriculares para irnos a descansar después de un día agotador. Y recuerda que un viaje se vive 3 veces: cuando lo soñamos, cuando lo vivimos y cuando lo recordamos. I'm telling